desarrollando para el curso, para la maestría que estoy finalizando. Entonces, pues, yo invité al coordinador, para que nos acompañara a escuchar este pequeño proyecto. Yo les decía que es un proyecto pequeño, pero las cosas grandes se hacen con cosas pequeñas, paso a paso, con poquitas situaciones se van mejorando, en este caso, por la parte que compete con ustedes, que es la parte educativa. ¿Listo? ¿Ya van a empezar? Bueno, empiezan ahora. Entonces, buenos días a todos. En este espacio les voy a socializar el proyecto de investigación que estamos desarrollando para la Universidad de Santander para obtener el título de magíster. Los compañeros de este proyecto pues, es la profesora Daniela Marcela Cabacal Baños, el profesor Carlos Manuel Cerquera, soy yo, y la profesora Sofía Morales Pérez, todos estudiantes de la Universidad de Santander. El proyecto tiene como nombre Wall, que es la aplicación que ustedes trabajaron en clase, ¿no? Trabajamos todo prácticamente el tercer periodo, como estrategia didáctica para estimular la creatividad en el aprendizaje del inglés en el grado décimo. ¿Se acuerdan ustedes de la creatividad? ¿Se acuerdan que los dos talleres que hicieron, el escrito que ustedes hicieron, que primero decían que estaban como más de creatividad? ¿Se acuerdan? Y después ustedes hicieron un segundo taller con el mismo que ya hubo mejorías en esa parte. Pues eso era lo que queríamos demostrar. Entonces, el proyecto se llama así, Wall como estrategia didáctica para estimular la creatividad en el aprendizaje del inglés en el grado décimo. Bueno, el planteamiento del problema, hay una descripción. Los estudiantes de la IET-AMM, que son ustedes, Institución Educativa Técnica Agropecuaria Mariano Melendo, presentaban poca creatividad en el aprendizaje del inglés, y no solamente en el inglés, sino pues si se dieron cuenta en el archivo que ustedes presentaron, por lo que es necesario implementar estrategias didácticas digitales creativas para mejorar su comprensión lectora y vocabulario acordes a los lineamientos pedagógicos que permiten alcanzar los niveles exigidos. El proyecto como tal fue enfocado en eso, en mejorar su creatividad y enfocarnos en el vocabulario y por ende, si ustedes mejoran su vocabulario, pues van a tener una mejor comprensión lectora en inglés. ¿Y eso para qué? Para cuando ustedes lleguen a 11, el próximo año, esta comprensión lectora les va a ayudar en su examen Saber 11, que pues aquí vamos a hablar en la identificación de esos resultados que ha tenido el colegio. Los estudiantes presentan poca creatividad con el aprendizaje y por ello el bajo nivel del inglés comparado con el país y la región. ¿La región cuál es? Ibagué. Entonces ahí dice que el 43% de los estudiantes que presentaron el examen de prueba Saber 11 el año pasado estaban en nivel A-. Imagínense. Es decir, los niveles de inglés empiezan desde A1, después sigue A2, B1, B1 más, B2. El Ministerio de Educación Nacional exige que los estudiantes de 11 estén en B1, cuando estén en 11, cuando se gradúen. ¿Y eso cómo lo saben? Pues por medio de las pruebas Saber. Resulta que el 48% de los estudiantes que presentaron la prueba Saber el año pasado estaban en A-. O sea que ni siquiera estaban en los límites o en los márgenes del marco común europeo, que es el que mide los niveles de inglés. Casi la mitad de los estudiantes estaban en un nivel muy bajo de inglés. En A1, que es un nivel todavía muy bajo, un 9%. En A2, no tuvimos ningún estudiante. Perdón, en A1, un 9% y en A2 sin alcanzar y B1 y B+. Es decir, que no tuvimos estudiantes en esos niveles. Y el B+, este B1, que ven ustedes acá, es el que se supone que ustedes deben de dar el próximo año. La mayoría de los estudiantes están en A1 y A-. Esa estadística la sacamos de los reportes que da el ICFES que envía a las instituciones educativas. ¿Cuál fue el objetivo general? El objetivo general de este proyecto fue pues, estimular la creatividad en el proceso de aprendizaje del léxico del idioma inglés a través de la herramienta digital Wall como estrategia didáctica para los estudiantes de grado décimo en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Mariano Melendo de Ibagué. Entonces, viendo todo eso que les acabo de decir, decidimos aplicar en este proyecto de investigación este objetivo para que y lo desarrollar. Sofía. Entonces, planteamos 4 objetivos específicos. Primero, diagnosticar el nivel de creatividad y vocabulario del idioma inglés en los estudiantes del grado
grado décimo. Eso lo hicimos, ustedes presentaron tres actividades. Una que fue la que hicieron, ¿se acuerdan? La de 60 preguntas digital, creatividad. Esa fue la primera. La segunda actividad que ustedes presentaron, ¿se acuerdan del PDF, el archivo físico que les entregué, que tenían que revisar los dibujos y hacer unos suplementos ahí, que era donde ustedes decían que tenían poca creatividad? Y tercero, ¿se acuerdan de la prueba de diagnóstica que hicimos de inglés? Las 48 preguntas, sí, fueron 48 preguntas que fueron. Segundo, diseñar una estrategia didáctica que integre recursos digitales para los estudiantes de grado décimo de la institución educativa en la que estamos. Entonces, en eso pues se diseñó la estrategia, pero ahora voy a hablarles de esa, cómo fue, y pues se usó el recurso digital WordWalk, que es una herramienta que ahorita les voy a explicar. El tercero, implementar la estrategia didáctica para estimular la creatividad y el aprendizaje del vocabulario. Luego de que yo desarrollé esa estrategia, o sea, me senté a crear las actividades con mis compañeras, vinimos acá y le implementamos esas actividades. ¿Se acuerdan de todas esas actividades que hicimos acá en WordWalk? ¿Sí? La del laberinto, la de los topos, ¿cuáles eran otras? La de los aviones, la de los anagramas, la de organizar las palabras. Organización de palabras, la de los textos. Entonces, eso fue lo que implementamos ahí. Y por último, evaluar el impacto de la estrategia didáctica en el vocabulario del idioma inglés de los estudiantes de grado décimo de institución educativa técnica que lo prepara Mariano Mena. Entonces, ahí en el cuarto objetivo vamos a mirar si verdaderamente eso que hicimos acá con la estrategia de WordWalk funcionó o no funcionó. Bueno, la pregunta de investigación: ¿de qué manera WordWalk como estrategia didáctica estimula la creatividad en el aprendizaje del inglés en el grado décimo de la institución educativa técnica que lo prepara Mariano Mena? De Ibagué, esa fue la pregunta, la sacamos del objetivo. De ahí, a partir de esa pregunta, empezamos a desarrollar nuestro proyecto de investigación con la ayuda de ustedes. Bueno, estado del arte. Ustedes dirán qué es el estado del arte. Los niños, los muchachos de pronto no conocen qué es esto. Entonces, esto es donde nosotros empezamos a mirar otros autores que hayan trabajado sobre lo mismo, sobre recursos educativos. En este caso, pues como yo trabajé con WordWalk, o trabajamos con WordWalk, que es un recurso educativo digital. Entonces, el estado del arte es simplemente mirar unos autores, leer otros estudios de investigación que tengan que ver con eso, con creatividad, con recursos educativos digitales, y que hayan trabajado en esto y que les haya funcionado. Entonces, nosotros trabajamos con 15, pero pues sacamos aquí 2, 4, 5 autores, uno de López Nova, donde ellos hablaban sobre el uso de X-Learning para mejorar la comprensión de lectura del inglés. El X-Learning es otra actividad digital como WordWalk parecida, pero tiene unos componentes diferentes. Baki, en el 2020, es otro autor, dice que la relación entre habilidades de lectura crítica y evaluación en procesos de lectura creativa. Dotálora y Díaz, en el 2020, habla sobre Windows Movie Maker, que es otro recurso educativo digital para mejorar el uso de la escritura en inglés mediante el uso de la creatividad. Si ven que hablan de creatividad y de recursos educativos digitales, en el segundo Baki 2020 habla sobre comprensión lectora, que también es la finalidad de este proyecto. Medina, del 2021, nos habla sobre el estudio de la relación entre el uso de las TIC y el aprendizaje del idioma inglés. Entonces, ese autor ya nos relaciona las dos cosas, sobre los recursos educativos digitales, las TIC, y ya como tal el aprendizaje del inglés. Gómez y Palma, en 2019, habla de los podcasts. ¿Saben qué es un podcast? Sí. ¿Qué es un podcast? Donde hablan de temas generales como una especie, no sé, de radio. Audios. Bueno, un programa. Audios. Son audios, ¿cierto? Entonces, este autor Gómez y Palma en el 2019 habla sobre eso, podcast creativos como estrategia para desarrollar la habilidad comunicativa oral en inglés. Aquí pues ya este autor no se enfoca en la parte de la comprensión lectora o del vocabulario, sino en la parte oral. Pero tenemos una herramienta, un recurso educativo que son los podcasts, que son muy usados ahora. Marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? El marco teórico son toda esa teoría, como su nombre lo indica, de las personas que han investigado y han trabajado diferentes aspectos, en este caso de la educación. Entonces, nosotros acá dividimos en varias partes. Primero, un referente pedagógico, que es ese referente que tenemos en el colegio. Ustedes saben que nosotros acá trabajamos sobre la Ley General de Educación. Entonces, tenemos unos referentes. Y acá dice, muy rápido, se identifican elementos de las teorías de Jean Piaget. Entonces, nosotros trabajamos con esos referentes pedagógicos. Jean
Piaget, el muchacho, fue un pedagogo que estudió mucho la educación, esos momentos de la educación de los niños, cómo aprenden los niños, cómo aprenden ustedes. Y pues nuestra institución educativa tiene un enfoque de aprendizaje significativo basado en competencias, donde se participa, donde hay flexibilidad. Entonces se busca aquí estructurar los conocimientos previos del estudiante para favorecer la creatividad. Tenemos otra división del marco teórico que se llama las habilidades del pensamiento superior. En esto, todo esto nos enfocamos en Piaget, que la creatividad requiere habilidades cognitivas en diferentes niveles de complejidad. Se debe integrar el desarrollo de las habilidades en análisis, síntesis de evaluación. Eso es lo que tiene que ver con el pensamiento superior. La habilidad de pensamiento creativo, acá que nos habla, que nos implica la producción de ideas. ¿Se acuerdan ustedes la actividad que hicimos donde ustedes tenían en la actividad escrita que ustedes tenían que hacer una lluvia de ideas? ¿Se acuerdan en qué punto fue? ¿En el guía escrito? Sí. En el que me tocó pasar una foto en el computador y poner numeración por el Eso fue la lluvia de ideas. Entonces, de acá los sacamos, acá están en el marco teórico. También acá habla de Esquivias, nos habla, que es otro autor, de las habilidades, ¿cuáles son las habilidades del pensamiento creativo? Esquivias habla de 4, que son la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración. Todas esas actividades que ustedes hicieron en el World están divididas en esas cuatro habilidades de la creatividad. Objetivos de aprendizaje. Entonces también hablamos de Marzano y Kendall, que ellos nos hablan de la taxonomía. ¿Qué es esa taxonomía? Que nos dan esos puntos claves de las habilidades del pensamiento. ¿Cuáles son esas habilidades que hablamos acá? Pues la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración. Y ustedes todos lo hicieron en la elaboración de las actividades online que hicieron ustedes por medio del World. Entonces, y por último, su aplicación en áreas como el inglés mejora la calidad del aprendizaje y la creatividad. La habilidad lectora, pues como les decía, si uno aprende vocabulario, pues muy seguramente va a mejorar su comprensión lectora. Y en este caso, pues el inglés, que son las falencias que tiene los resultados en la prueba SABE-11 de sus compañeros del año pasado. Tenemos el léxico del inglés, pues el léxico es el vocabulario. Aquí dice que es crucial. A ver, vuelvo y digo, si no tenemos vocabulario, si no tienen vocabulario, pues muy seguramente van a tener un texto que ustedes no van a poder entender. De hecho, creo que su comprensión lectora, después de este vocabulario que vimos en este proyecto de investigación, mejoró, ha aumentado. Y pues lo importante era que ampliar este vocabulario. Toda esta parte de este segundo del léxico del vocabulario, de las estrategias didácticas y del aprendizaje significativo, en este caso nos vamos a enfocar en un autor que se llama Krashner, que es un autor que nos habla de cómo aprender el inglés. Bueno, las estrategias didácticas digitales, herramientas como aplicaciones en plataformas, ustedes ya saben cuál es la herramienta digital que se ha trabajado. ¿Cuáles fueron las dos herramientas que se trabajaron? No, WordWall. ¿Y eso es donde encontraron ustedes alojado el WordWall? En el blog que tengo yo para hacer ustedes. Entonces, esas estrategias se desarrollaron ahí. El diseño instruccional, que eso es un diseño que todo lo que es la planeación de las actividades, que ahora les voy a hablar sobre eso. Y los recursos digitales, pues hay algunos recursos digitales que se trabajan como LearnWorksheet, que ustedes también lo han trabajado. ¿Se acuerdan cuál es LearnWorksheet? Que aquí no está en el proyecto, pero sí lo han trabajado conmigo. Sí. Y WordWall. Y EducaPlay, que permite pues, que las actividades sean más interactivas para el aprendizaje. En este caso, se dice que van a fomentar la fluidez de las ideas, agendar diversos ejercicios y enfoques. Bueno, ¿qué metodología se usó para este proyecto de investigación? Entonces se utilizó, la metodología es cómo hicimos nosotros este proyecto. Entonces tenemos tipo de investigación, que dice que se utilizó un enfoque cuantitativo, ¿qué creen ustedes que significa cuantitativo? ¿Qué se valora? Número de... Que son números, ¿cierto? Hablamos de número porque la otra parte es cualitativo, que es diferente, pero este proyecto se dedicó a un enfoque cuantitativo propuesto por Hernández et al. En el 2018. Permite un estudio sistemático, deductivo y secuencial. Ustedes se dieron cuenta, empezaron desde lo más básico. ¿Se acuerdan cuál fue el primer ejercicio que hicieron? En el crucigrama, ¿se acuerdan que empezaron con lo más básico y fueron aumentando la
el ejercicio más complejo que hicieron, que fue el de crear ya varias oraciones unidas en un solo párrafo. Y el alcance dice que es un diseño descriptivo correlacional. ¿Qué es correlacional? Dirán los estudiantes, ¿qué es correlacional? Pues que hay dos variables que son acá abajo, pero voy a decir que son las dos variables, se relacionen entre sí, porque si esas dos variables no se relacionan entre sí, pues el proyecto de investigación no nos habría funcionado. Y busca describir si la creatividad mejora el aprendizaje del inglés. ¿Será que sí nos funcionó esta metodología para llegar a que ustedes mejoraran el inglés? Ahora lo vamos a saber. Y pretende establecer relación entre creatividad y éxito en inglés. ¿Será que sí hay una relación entre las dos? Vamos ahora lo miramos. La hipótesis. Dice que una hipótesis, ustedes saben que es una hipótesis, ¿cierto? La idea es No, la hipótesis es lo que se supone. Lo que se usted supone. conoce. Listo. Entonces aquí yo trabajé con una hipótesis nula, o el grupo trabajamos con una hipótesis nula y alterna. ¿Y qué es eso nulo? Que tenemos una información y que vamos a llegar a la respuesta si es verdadera o falsa. Si nos funcionó o no nos funcionó. Sobre el efecto del workbook, sobre eso, si el workbook nos funcionó en la creatividad del éxito. Y las variables, de los que decía que les llaman las variables, se trabajaron con dos. ¿Qué son variables? Pues en este caso trabajamos con la variable dependiente, que fueron todas esas actividades que hicieron ustedes en online sobre la creatividad. Entonces, ¿se acuerdan cuáles son los 4 elementos de la creatividad? Flexibilidad, fluidez, originalidad, ¿y cuál era la otra? Devuelve, Sofi, para que la lean. Devuelve otra vez. No, más adelante. Acá. Y la elaboración. Entonces, ¿cuáles son los 4 elementos de la creatividad? Flexibilidad, fluidez, originalidad y elaboración. No se lo olviden. Pasa, digamos. Entonces tenemos las variables dependientes, que son esas 4 que les hablaba. Trabajamos esas 4 habilidades. Y la variable independiente, pues es el recurso educativo digital que usamos, que es por foto. ¿Cómo reunimos esos dos? Pues ustedes desarrollaron acá los dos, uno como variable dependiente y el otro como variable independiente, y ustedes van a dar cuenta ahorita cómo se relacionaron los dos. ¿Cómo relacionamos? Devuélvelo solo. ¿Cómo relacionamos la variable dependiente, que son las 4 dimensiones de la creatividad, cómo se relacionaron con el workbook? Ahora lo vamos a ver. Pasa eso. Tenemos una operacionalización donde se realizó una tabla donde se crearon diferentes indicadores sobre la fluidez, sobre la flexibilidad, sobre la originalidad y la elaboración. Y también se crearon unos indicadores de workbook. ¿Qué son los indicadores? Pues cómo vamos a trabajar esa parte de la creatividad, cómo vamos a mejorar la fluidez, cómo vamos a mejorar la flexibilidad, cada una de ellas por medio del workbook. La población y muestra pues son ustedes. Vimos que los estudiantes del grado décimo de instrucción educativa técnica, al comentario Mariano Melendo, y se tomó una muestra por conveniencia según Brian de 2015. Procedimiento, fase de diagnóstico. Hicimos una fase diagnóstica que fue lo que ustedes presentaron, un pre. Ustedes presentaron los 3 herramientas 2 veces, uno antes y luego ya fue a ver cómo les fue luego de aplicar el workbook y las estrategias. Un diseño, que fue la actividad que nosotros desarrollamos, la implementación, que fue lo que hicimos acá en clase, y la evaluación, que fue el análisis de los datos. Instrumentos, se tomaron estos 3 instrumentos. El test de la escala de Likert, que ahora lo vamos a mirar, el test de la creatividad de Torrance y el cuestionario. Les digo ya, ¿cuál fue el test de la escala de Likert? Ustedes hicieron 3. Uno, que fue digital, de 60 preguntas. Otro que fue de el que hicieron ustedes acá, de las imágenes, todo eso. Y el otro que fue el cuestionario, la prueba de inglés. Ahí están los 3. Y el análisis de instrumentos, que pues, ¿cómo analizamos todos estos datos? Hicimos una estadística descriptiva y baremos percentuales. ¿Qué es baremos? Pues para no profundizar mucho, eso es una estadística que se saca matemáticamente para saber. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando contestaban las 60 preguntas que decían nunca, casi nunca, algunas veces? Eso es un baremo, porque ese casi nunca, ese algunas veces, cada uno tiene una respuesta diferente. Entonces eso teníamos que convertirlo a un
1, 0, 2 y 3, 4 y 5, para saber esos resultados y convertirlos en números, en percentilales. Y el software que usé para el análisis de Jamovi es un software especializado en análisis estadístico para poder meter esos datos y analizarlos. Listo, software. Este es el diseño del desarrollo de la intervención. ¿Qué es eso? Ese diseño es lo que aplicamos acá en el aula. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 fases. ¿Cómo se llama la primera fase? ¿Cómo se llama la segunda fase? ¿Sí? ¿Cómo se llama la tercera fase? ¿Cómo se llama la cuarta fase? Estimación. ¿Y cómo se llama la última fase? Implementación. Entonces el diagnóstico fue lo que hicimos antes. ¿Se acuerdan cuando les entregué todas esas herramientas que les entregué a ustedes? Las 60 preguntas, las 48 preguntas y luego la actividad escrita. Ese fue el diagnóstico. ¿Qué me arrojó ese diagnóstico? Pues que ustedes estaban bajo de creatividad. ¿Qué es la recreación? Se formularon 8 objetivos de aprendizaje. 8 objetivos de aprendizaje se formularon específicos, con base en los niveles de conocimiento y dimensión de la creatividad de la taxonomía de Marzano y Quintana. Entonces, esos se realizaron objetivos de acuerdo a los saberes, que manejamos nosotros, el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. Cada uno de los saberes tenía un objetivo. Entonces, por ejemplo, en el saber hacer, cada dimensión tenía 2 objetivos. Por eso salieron 8. ¿Cuántas dimensiones son de la creatividad? ¿Se acuerdan? 4. Y por cada una de ellas, de esas 4, hicimos 2 objetivos. O sea, por eso ahí habla de 8 objetivos. Después de hacer esos objetivos, se hizo la aplicación. Y eso fue lo que hicimos acá en las clases, con los computadores, en esta sala, en la otra sala. Que fue lo que trabajamos prácticamente en el tercer periodo. Se detalla el proceso de socialización de la propuesta, pues lo que hicimos acá de forma magistral, es decir, yo les explicaba cómo vamos a realizar la actividad. Esto fue subido, el Word los enlaces fueron subidos al blog que tengo para ustedes. Se definieron tiempos y usos en el aula, las horas de clase y las actividades se planearon de forma individual. Todas fueron de forma individual, ¿no? La estimación por cada OA, que se llama objetivo de aprendizaje. ¿Cuántos eran los objetivos de aprendizaje? ¿Se acuerdan? 8. Se explican las técnicas de los instrumentos de evaluación a implementar. Se establecieron métricas, o sea, la métrica es cómo les voy a calificar yo esas actividades. ¿Se acuerdan que les aparecía a ustedes cuando terminaban quién quedaba el primero, quién quedaba el segundo, quién quedaba el tercero?